¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Este es un nuevo video de Siciliano en su taller. Eso que vieron ahí es una Gilera BC150. Es el nuevo proyecto que voy a encarar en mis redes, en mi canal, bueno, en la plataforma. La voy a ir haciendo despacio. Es una Gilera que está bien de motor, bueno, bien de papeles. Lo único que estéticamente es un desastre. Le voy a empezar a dar cariño, o le voy a hacer la instalación eléctrica. Lo que voy a hacer es una restauración y una personalización. La voy a hacer un poco original y un poco a mi gusto. Así que bueno, van a ir viendo los pasos que van a ir pasando en ese proceso, en mis redes, en mi plataforma, en mi canal de YouTube. Así que bueno, queda presentada la Gilera BC150, que me hace acordar a la, salvando las distancias, ¿no? La Gilera 150 que tuve en mi adolescencia, que obviamente eran otra cosa. Así que bueno, gente, nada, vamos a entretenernos un poco, dado que bueno, voy a ir haciendo preguntas, voy a ir aceptando sugerencias y voy a ir mostrando los avances. Tenía ganas de hacer algo racer, o sea, ya cambiarle el estilo. También, bueno, me hubiese gustado comprar. Tengo la Gilera BC150, tengo la Zanera 150 y ahora le sumamos esta. Así que tengo una ensalada de motos terrible. Lo que tiene, para los que me siguen primitivamente, lo que tiene la Zanera 150 es que es modelo 2008 y tiene apenas 500 kilómetros reales. O sea, bueno, la Gilera ya la ven porque la uso más. Está muy linda, muy original. Y esta que bueno, va a ser el proyecto en el cual voy a empezar a mostrar algunas cosas de soldadura, cómo se desarrolla una instalación eléctrica en una moto. Va a ser un lindo proyecto. Sé que empieza hoy, no sé cuándo lo termine. Así que bueno, nada, espero me acompañen en este proceso. Así que nada, les mando un saludo, gracias por el apoyo, gracias por el aguante. Y como digo siempre, en mi canal no hay libretos ni censura. Se aceptan todo tipo de sugerencias y como así también los videos son espontáneos, o sea que a medida que van surgiendo los voy haciendo. Nada, aguante la vieja escuela, les mando un saludo.